pues ya lo pusimos a grabar, vamos a esperar que empiece, ya empezó a grabar. Entonces, lo que les voy a presentar primero es pues el plan de curso. Ese plan de curso como tal tiene como unos propósitos que tienen que ver con que nosotros podamos como recordar un poco lo que ustedes han visto en sus diferentes cursos de investigación previos, pero que principalmente pues tengamos en cuenta que existen como unas obligatoriedades. ¿Cuáles son esas obligatoriedades? Que podamos cumplir con el plan de curso, uno, o sea, que cuando vayamos en la sesión 2, efectivamente estemos hablando de esto, que cuando estemos en la sesión 3 y así sucesivamente. Entonces, en vista de esto, lo que se nos convierte como en un plan de ruta, en un plan de trabajo, pues es el plan de curso. Aquí quisiera como preguntarles y lo pueden hacer vía chat, vía abrir micrófono y contestarme. Yo les voy a mostrar lo que me envían a mí para que ustedes pues revisen, ¿no? Que de pronto, profe, esto ya demasiado en exceso, trabajémoslo más. Entonces la propuesta que yo quería como hacerles era que fuéramos viendo estos elementos, pero en función de cada proyecto. Es decir, si vamos a hablar del diseño cuantitativo, ese diseño cuantitativo aplicará en la medida en que mi proyecto, yo lo aplique, digamos, a mi proyecto. O sea, ¿cómo cambiaría mi proyecto si tuviese una mirada cuantitativa? Viceversa, cuando los que han construido un proyecto cualitativo, entonces se van a poner del otro lado. ¿Cómo sería mi proyecto si lo mirara desde una perspectiva cuantitativa? Y ¿cómo sería viceversa? Si yo lo tengo construido cuantitativamente, ¿cómo sería si qué tipo de pregunta y qué tipo de elementos tengo que tener en cuenta al momento de plantearlo cualitativamente? ¿Por qué? Porque el curso como tal, pues desde esa mirada, si ustedes notan, tiene que la sesión de hoy, por ejemplo, vamos con lo que es el método, las hipótesis y los objetivos, los diferentes paradigmas, luego viene diseño cuantitativo y cualitativo, luego viene planeación de variables de categorías de instrumentos, los criterios, el código de ética, luego las técnicas de recolección y procesamiento y los tipos de análisis que surgirían. Y eso, digamos que en última sería como todas las temáticas que englobarían, digamos, el plan de curso. Entonces, la propuesta es que vamos a afinar lo que ustedes tienen como propuesta tentativa de investigación desde estos elementos que nos proponen. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una actualización de las diferentes modalidades de investigación. Yo aquí hay no sé si ustedes pues se han dado cuenta, si han escuchado, que la universidad sacó una resolución que está fresquita, así en julio de 29, eh, se hace la socialización para todos los docentes, pero se basan en estas dos que tenemos acá. Entonces, la resolución que sale en mayo 21, y luego la facultad saca en julio su correspondiente como regla de juego. Entonces, como para no aburrirlos mucho, lo que quiero como indicarles son como esos como principales cambios que se tienen, digamos, en cuenta. Entonces, las modalidades. Principalmente quisiera como que tengan en cuenta que ya no aplican todas las modalidades que ustedes anteriormente conocían, sino que solamente quedan estas modalidades aprobadas. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden hacer investigación, pueden hacer monografía, pueden hacer pasantía o práctica, y aquí hay que hacer la salvedad de que, por ejemplo, el caso de psicología tiene noveno y décimo obligatorio dentro de su currículo práctica. Por lo tanto, digamos que psicología no podría acogerse, digamos, a esta modalidad, por lo que tiene esta connotación dentro de su formación. Entonces,
programas académicos. Yo en estos momentos no sé, pues, de qué programas son ustedes. Entonces, si en mi formación tengo práctica o tengo pasantía, se está haciendo como el análisis de cómo se puede hacer, ¿vale? Pero normalmente, es a que si lo tengo dentro de mi currículo, busque otra alternativa de modalidad de trabajo de grado. Innovación y emprendimiento. Esta innovación y emprendimiento principalmente es aquellas personas que quieren montar un negocio, o sea, emprender. Y desde esta perspectiva, pues se anuda con una unidad de emprendimiento que hay en la universidad y como producto, digamos, de trabajo de grado 1 y trabajo de grado 2, ustedes lo que entregarían es un certificado, digamos, de Cámara y Comercio, o sea, hacer la inscripción en Cámara y Comercio y todo el proceso, pues, de creación de empresa. Por el otro lado está realización de cursos de posgrado y diplomados. Es importante precisar que tanto en estas últimas modalidades de posgrado, ustedes normalmente les van a pedir como criterio pues de grado realizar una monografía, es decir, un escrito. Entonces alguno dice, bueno, yo no me voy a ir por cursos de posgrado o diplomados, tratando de obviar, digamos, la escritura, ¿no? Tratando de formarme y no hacer algún tipo de escritura. Pues eso va a depender mucho del programa que hayan seleccionado. Normalmente, casi que están pidiendo, tanto en los cursos de posgrado como diplomados, un producto que refleja, digamos, esa trayectoria. Entonces, nos quedaríamos con que gran parte de ustedes van a estar en investigación y en monografía. Entonces, ¿cuáles son esas como diferenciaciones que podemos tener en cuenta? La investigación como tal es el hecho de que ustedes hagan ciencia, o sea, divulguen ese nuevo conocimiento que han creado. Y en monografía tiene también una característica similar. Entonces, en investigación nosotros podemos decir que trabajamos con seres humanos, ¿vale? Vamos a recolectar datos de personas, mientras que en las monografías podríamos recolectar datos son de artículos de investigación, de libros que hemos revisado, de tesis, ¿vale? De elementos de literatura gris. Esos son los elementos y desaparecen lo que es el auxiliar de investigación y la producción académica. O sea, esto lo ponemos entre paréntesis la producción académica porque la producción académica puede entrar dentro de investigación. Es decir, yo al hacer mi investigación me publican un trabajo y eso hace parte de mi proceso de trabajo de grado 1 y trabajo de grado 2. Entonces, quería como precisarles esto antes de que empezáramos, porque muy seguramente ustedes, antes de empezar trabajo de grado 1, tienen que elegir una modalidad en la que se van a presentar. Entonces, dependiendo de esa modalidad que ustedes elijan, así mismo será lo que vendrán de cara en el futuro. Entonces, si alguno, por ejemplo, dice, es que yo quisiera innovación y emprendimiento, ¿qué podría ir adelantando, gestionando, preguntándole a su líder de investigación de su programa? Primero, si es aceptado en su programa esa modalidad, porque estas son las modalidades para la universidad, para la facultad de salud, pero cada programa también puede decir, bueno, yo me acojo a todas o me acojo parcialmente. Entonces es importante que ustedes pregunten a su líder de investigación o al director de programa cuáles son las modalidades que están aprobadas para el semestre que va a empezar, ¿vale? Eso hasta el momento, hasta ahí tienen alguna inquietud, está claro. Aquí ya estoy, digamos, en el chat. Si quieren activar el micrófono, o sea, me dicen sí, está claro, tengo alguna inquietud, pues me la hacen. Uno podría decir verde para supremamente claro, amarillo más o menos claro, rojo no entendí mucho. Y entonces eso nos permite como ser más precisos en lo que ustedes necesitan. Pues esas son las modalidades. No sé si tienen alguna inquietud respecto a ellas o está, digamos, todo claro. Está claro. Claro, listo. Vale. Ok.
Listo. Entonces, ya que eso está claro, ¿vale? Eso está claro. Entonces, lo primero que vamos a hacer tiene que ver con que, miren, nosotros vamos a tener que abordar eh, unas estrategias de, que nos van a facilitar la vida. Vamos a ponerlo así. Vamos a, digamos que uno dice, bueno, ¿yo cómo puedo facilitarme la vida como, acá, como estudiante que tiene? Entonces algunos dicen, tengo la obligación y otros les gusta. Mi labor, me gustaría que terminaran el curso diciendo, me gusta investigar, que no sea algo así como obligatorio, ¿no? Sino que sea algo más disfrutable. Entonces vamos a mirar algunas estrategias, algunas como herramientas que les van a facilitar a ustedes el ejercicio de lo que viene. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que viene? Entonces les voy, como les estoy compartiendo pantalla, voy a mostrarles como unos recursos que nosotros a veces dejamos de lado por de pronto desconocer, de pronto no saber, y son importantes. Entonces, el primero es el área de investigaciones de la universidad. Cuando ustedes ingresan a Dirección General de Investigaciones, nosotros podemos aquí tener una lista de formatos. Voy a focalizar en el formato, ¿por qué? Porque normalmente lo que vamos a entregar como proyecto, ¿vale? Va a estar en el formato institucional. Entonces, vamos a conocer de dónde lo descargamos para que lo puedan ustedes acceder. Entramos a USC, luego a lista de formatos y eh, a generación de conocimiento tenemos diferentes, pero vamos a generación de conocimiento y mmm, concepto, informe. ¿Será que está entonces por aquí? Cultura científica, presentación de proyectos de innovación. Entonces, cuando tengan a su director de trabajo de grado, ustedes van a utilizar estas actas de asesoría para hacerle seguimiento. Pero por lo pronto, digamos que vamos a conocer el formulario que vamos a entregar a el equipo, digamos, de investigación de su programa. Entonces vamos a darle clic aquí donde dice presentación de proyectos de innovación, les descarga un archivo en Word, y ese archivo en Word, digamos que tiene unos elementos. Entonces, esos elementos como tal es el profesor que sería su director y los estudiantes que van a participar. No pueden participar más de 3 estudiantes. Entonces, es que tenemos un grupo de 5. Bueno, tienen que, no permiten más de 3 personas. Que si pueden tener un asesor externo, también se permite, pero cuando digamos en la universidad no hay un profesor que pueda dirigir. Pero de todas formas, vemos que va a ser permitido el asunto de tener un director externo, pero siempre va a tener un profesor USC como director, o sea, 2 directores. Entonces, este es el formulario. Este formulario tiene el título del proyecto, el resumen, el planteamiento del problema, justificación, marco teórico y estado del arte, objetivos, objetivos generales específicos, metodología propuesta, cronograma de actividades, disposiciones legales, resultados esperados. ¿Vale? Entonces, si ustedes lo notan, es un anteproyecto. Ahora, para poder llegar a esto, o sea, esto es lo que vamos a entregar al final del curso. El proyecto, esto diligenciado completamente, es lo que nosotros vamos a entregar al finalizar el curso, es el producto. Por lo tanto, el primer corte, el 30% de lo que vamos a realizar, va a estar enfocado en marco teórico y estado del arte. El siguiente corte, ¿vale? El siguiente corte va a estar más relacionado con el aspecto metodológico. Ahí el aspecto metodológico vamos a incluir lo que son objetivos, ¿vale? Pregunta de investigación, instrumentos. Por lo tanto, si yo en este momento les digo a ustedes, vamos a dividir esto en cortes,
Casi que podríamos decir que todo esto va a ser nuestro primer corte, ¿vale? Y que todo esto va a ser nuestro segundo corte. Y que para finalizar el curso vamos a entregar todo lo demás, los aspectos legales, los resultados esperados, el cronograma, el título del proyecto y el resumen. Es importante entonces que vayan ustedes preguntándole a los profes, en los semilleros en los que están, como que, bueno, de pronto te interesaría ser mi director, ese tipo de cosas, como ir buscando de una vez más o menos como unos intereses y demás de aspectos que me puedan interesar. Entonces yo puedo tener dos situaciones. Situación uno es, no tengo ni idea de qué voy a investigar. Situación dos, la tengo clarísima, ya sé qué voy a hacer. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a partir? Y esto les va a servir tanto a los que saben qué van a investigar como a los que no saben qué van a investigar para por lo menos saber de qué va su proyecto. ¿Listo? Lo más importante ahorita es como definir por dónde va a ir nuestro proyecto, hacia dónde estamos nosotros pensando que puede ir a... Voy a invertirle un año de mi vida a esto, ¿no? Un año y medio más o menos de mi vida. Entonces, lo primero que tiene que venir a nosotros es qué me apasiona, qué quiero, mejor dicho, resolver, preguntar. No entiendo esto que está pasando y quiero resolverlo, quiero aportar a esto. Entonces, a veces uno ve temas en la carrera y, y aquí es donde viene nuestra primera herramienta, nuestro primer tip, ¿vale? Ese primer tip Ese primer tip que vamos a ver, eh, pues ya un recurso es el de la universidad, pero ¿cómo hacemos nosotros para encontrar, por ejemplo, áreas afines? O sea, vamos a ir de lo general, lo más grande, ¿vale? Hacia lo particular. Entonces, para eso vamos a utilizar un recurso que es el SJR. ¿Qué es el SJR? Digamos, cuando ustedes hacen ciencia, vamos a hacer que esta habitación o un círculo, y ese círculo lo vamos a dividir en una torta, como el 80% es de el Sevier y todo Simago, y el 20% restante es de Web of Science. Ahí se organiza casi que la totalidad de documentos que nos garantizan una fuente. Cuando ustedes buscan en Google Académico o en Google, no sabemos la calidad de la fuente. O sea, no sabemos, o sea, está en Google, pero no sabemos si eso que está allí es verdadero, si eso que está allí es cierto. Bien, y nosotros somos científicos. Por eso son ciencias, o sea, ustedes sus profesiones son ciencias, la psicología, la enfermería. Creo que ahí se organizan la mayoría de los estudiantes que conforman este curso. No sé si existan otras. Me gustaría saberlo, pero en este momento, ahorita que vaya a entrar a la categoría, me van a entender un poco por qué es tan importante saber si existe otra disciplina o otra ciencia. Entonces, mi comunidad científica, psicología y enfermería, no sé si fisioterapia puede estar también, bueno, tenga una, pues, unas formas en las cuales te dice, esto es ciencia, esta es la manera en que hacemos ciencia, en esto confiamos para decidir. Entonces vamos a utilizar el SJR. Entonces escribimos esto en Google, como lo ven, y luego damos clic en Simago. Y nos vamos a ir a el Journal Ranking, ¿vale? Este Journal Ranking básicamente es, cuando ustedes hacen ciencia, ustedes obtienen, este proyecto de investigación es los pasos que ustedes van a seguir para producir conocimiento. Ahora, cuando ustedes tienen el conocimiento, ¿vale? Pasar de la investigación a la comunicación científica, o sea, yo obtuve este conocimiento, ahorita quiero que este conocimiento que obtuve se difunda en mi comunidad, se apropie la gente de eso, que en Twitter tuiteen mi artículo, que
me citen a una entrevista en el tiempo, que me Noticinco me llame, bueno, etcétera, etcétera, o la radio, digamos, de la Santiago, una entrevista, bueno, que ese conocimiento que acabamos de obtener se divulgue, eso se denomina comunicación científica. Entonces, la comunicación científica típicamente se hace en revistas científicas. Es cuando nosotros nos vamos a el Simago Journal Ranking, al SJR, lo que estamos haciendo es mirando cuáles son las mejores revistas que hay en mi disciplina o en mi ciencia, ¿vale? Entonces, por eso les preguntaba, bueno, por ejemplo, psicología. Yo pongo la categoría psicología, ¿vale? Y voy a obtener que hay 1.303 revistas. Bueno, aquí están todos los tipos, pero podemos dejarlo a solo revistas. 1.274 revistas en psicología. Ahora, ¿qué es lo importante a realizar? Hagan de cuenta que ustedes van a hacer una lista de chequeo. ¿Sí? Una lista de chequeo. Esa lista de chequeo es que ustedes digan, bueno, a mí me interesa la psicología aplicada, no me interesa la psicología clínica, no me interesa la psicología del desarrollo y educativa, no me interesa la experimental. Bueno, vamos y vamos y vamos bajando. Enfermería. Entonces vamos a ver qué hay en enfermería. En enfermería hay 634 revistas y dice, enfermería especializada en diagnóstico, en planeación del cuidado, en cuidado comunitario y cuidado en casa, ¿vale? Entonces, ¿qué es como el punto número uno como a tener en cuenta? Alejandra Vargas, es que tienes ¿tienes una pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dale, dale. Cuando se refieren a revistas indexadas, ¿a qué se refieren específicamente? Bueno, la indexación es el reconocimiento que se le da a una revista porque cumple con unos criterios. Y son criterios de calidad, principalmente. Es decir, que tiene una revisión por pares, que además de que tiene esa revisión por pares, cumple con el ejercicio de mantener una periodicidad en la publicación y mantenerse en la calidad científica. Es decir, yo como revista digo, yo publico investigaciones o en la temática de cuidado en casa. Entonces, todos los artículos que encuentre tienen que estar, digamos, dentro de esa temática. Entonces, la indexación es ese reconocimiento que se le da a las revistas. Entonces, una forma de indexar es el Simago Journal Ranking. Entonces, tenés o Web of Science para la indexación o tenés el Simago Journal Ranking para la indexación. Ahí se organiza la gran mayoría de ciencia. Entonces, tú dices, por ejemplo, criterios para yo saber, supongamos, es que me están invitando a una revista para enviar nuestro texto, nuestro trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo puedo revisar si la revista tiene o no tiene indexación. Entonces, lo primero es buscarla en el Simago Journal Ranking para saber si tiene la indexación o no la tiene. Si yo la escribo y no me aparece, entonces tengo que revisar si la escribí mal, porque digamos que no es tan bueno como el de Google que te corrige si lo escribiste mal, sino que si lo escribiste así, no te aparece así. Entonces, verificar que la escribiste bien para poder entonces entrar a decir, bueno, no está indexada, no está reconocida. Y lo otro es que puede estar indexada, ¿vale? Puede estar indexada, pero fijarte que tenga la indexación vigente. Es decir, hay algunas revistas que te van a decir 2019. ¿Qué significa eso? Que ya ha perdido la indexación. O sea, estaba indexada hasta 2019. Esta revista que te estoy mostrando aquí es una revista que está indexada hasta el 2020. Entonces es muy importante que tú digas, bueno, está dentro del Simago Journal Ranking, pero continúa teniendo la indexación y lo verificas así.
que diga 2020. De lo contrario, es una revista que ha perdido su indexación y la ha perdido por diversas razones, o porque lo que te decía del comité de pares evaluadores no ha sido lo suficientemente riguroso, o sea, no han cumplido con esta evaluación de doble ciego, y no se puede como garantizar esa transparencia en la calidad científica, o sea, cumple con todos los criterios, digamos, de calidad, y entonces con eso puedes perder esa indexación. Profe, es decir que si, por ejemplo, para la construcción de mi marco teórico yo utilicé un artículo que estaba en una revista indexada hasta X periodo y luego perdió esa indexación, ¿pierde también validez el artículo que utilicé siendo que estaba dentro del periodo que ya fue indexado? Es una muy buena pregunta. No, digamos que sí te va a tocar hacer la actualización. ¿En qué momento? Cuando tú ya tengas que entregar, digamos, la versión artículo. Porque de pronto ahí tú dices, supongamos tú construyes tu estado del arte 2020B, ¿cierto? Pero vas a entregar tu manuscrito para revisión de revista en un año, que sería trabajo de grado 2, es decir, casi que 2021B, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que tú lo que tienes que revisar es si ha cambiado en algo lo que estabas diciendo. Supongamos que tú decías que no afectaba a B y resulta que en el 2021A salió una investigación que dice que sí afecta a B. Entonces ahí te toca actualizar, pero solo en esas condiciones, porque como tú señalas, bien señalas, está en un periodo de indexación, es decir, la revista, ese artículo, en el momento en el que fue leído, revisado, estaba incluido dentro de su periodo de indexación y por lo tanto cumplía con unas condiciones de calidad para ese momento. Las condiciones de calidad todo el tiempo se van a estar actualizando porque cada vez van a haber más competitividad entre las ciencias y entre las revistas. Entonces, una revista que era Q1 puede pasar a Q2, a Q3, a Q4 o salir de la indexación porque su equipo editorial pues ha perdido, digamos, esta dinámica editorial que venía trayendo de calidad científica. De hecho, actualmente muchos de los investigadores estamos solicitando a Colciencias que no haga medición de investigadores este año, porque muchas de nuestras investigaciones se tuvieron que poner en pausa porque no podemos recolectar los datos que queríamos recolectar. Entonces, eso todo el tiempo va a estar adscrito, digamos, a esas condiciones contextuales, pero para responder así puntualmente a tu pregunta, si tú tomaste una revista que estaba indexada, tu artículo estaba indexado, esa revista perdió la indexación, eso no significa que tengas que cambiar simplemente es revisar si lo que estabas diciendo apoyada en ese artículo sigue vigente. Porque eso es lo más importante. Supongamos que nosotros estemos basados, no sé si han escuchado ahorita que hay un documental en Netflix de que la Tierra es plana. Entonces uno dice, bueno, y veníamos creyendo que la Tierra era plana, luego que es redonda y ahorita que otra vez es plana, entonces al fin, ¿qué? ¿No? Yo tengo que actualizarme todo el tiempo en términos de si voy a seguir creyendo, no es como un dogma. O sea, si ustedes están en este curso de investigación, más que nada es para tener un pensamiento científico, crítico, investigativo, de cuáles son los datos, cuáles son las evidencias, muy a lo Sherlock Holmes, muy de qué puedo constatar, qué me consta. Entonces, si tú utilizas un artículo y ese artículo sigue siendo válido, pues lo puedes dejar. O si encuentras uno en mejor revista que diga lo mismo, pues mucho mejor. ¿Vale? Es decir, encontré este artículo que estaba en Q4, dice lo mismo, pero encontré uno Q1 que es de mejor calidad en términos del rigor científico que tiene entre una Q4 y una Q1. Describe la calidad, describe qué tan calidoso es un artículo. Q1 es de muy alta calidad, Q4 no tan buena calidad, pero principalmente, entonces yo digo, ok, dice lo mismo, puedo tomar entonces un artículo de mejor indicación. Digamos que si me vas a convencer a mí, porque tú escribes para seducir al otro, ¿no? Para que el otro se pase a tu posición, que crea que lo que tú estás pensando es así. Entonces yo voy a presentar muy buenas evidencias.
Entonces, si tú me presentas puras evidencias Q4, yo diré, bueno, pues están indexadas, ¿vale? Pero ¿qué más? ¿Qué dicen las Q1? Pero si tú me presentas de una Q1 que te soportan, que te sustentan, pues uno digamos que va, como decía este Einstein, a hombros de gigantes. Voy soportado por la mejor evidencia disponible, ¿vale? Entonces, punto número uno o tip número uno. No sé si con eso te quedó claro o tienes alguna otra inquietud. Sí, profesor, está claro. Pero usted hablaba de un segundo recurso además del Simago Journal. Habló de otro. ¿Cuál es? El Web of Science es la otra indexación, pero donde vamos a encontrar más recursos de indexación es en este que les estoy mostrando. Ahorita vamos a mirar a profundidad el Scopus. Todos, por pertenecer a la Santiago de Cali, tienen unas herramientas muy potentes que creo que las estamos desaprovechando. Entonces, punto número uno para nosotros identificar nuestra área temática. O sea, lo más importante en este momento es como, así como tenemos hashtag cuando nos tomamos una foto y la subimos, como que, ¿cuál es el hashtag de mi investigación? Cuando yo investigo, mi hashtag es, ¿cómo hacemos para identificar esos hashtags que de pronto no los tengo muy claro en este momento, no los había pensado, ya estoy a puertas de empezar investigación y, bueno, me acordé que tengo que tener unos temas de investigación. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces, lo primero es, en el Journal Ranking de Simago, vamos a elegir mi disciplina, ¿vale? La voy a buscar, está todo en inglés, no hagan la traducción, o sea, no le den aquí traducir, porque esto está ya montado en inglés, sí pueden traducir ya cuando hayan encontrado el resultado, que de pronto decir, bueno, yo quiero saber qué dice esta revista, cómo se dice, entonces esa la puedo traducir, así de copiar y poner un traductor y traducir, de esa manera, ¿listo? Pero no modificar, viene por defecto en inglés, dejarlo en inglés, y elijo entonces, busco en inglés mi disciplina y al buscar mi disciplina automáticamente se cargan las áreas correspondientes a mi disciplina, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, aquí no sé si hay médicos, pero en medicina, entonces puedo tener anestesiología y dolor, cardiología, bueno, ¿listo? Entonces, primer elemento como importante a tener y con el cual vamos a participar y vamos a tener como, es decir, lo que vamos a evaluar el próximo festivo, por decirlo así. Estamos, la clase del lunes es como para que ustedes la utilicen para grabar un video. En ese video, ustedes lo que espero, lo pueden poner en privado, no lo tienen que poner público, o si lo quieren poner público, es la decisión que ustedes quieren. Pero en ese video me interesa es que me cuenten, me hablen a mí y se graben y me digan, profe, mi nombre es tal, pertenezco a tal programa, mi área temática es esta y mis palabras claves son estas. ¿Ok? Vamos a tener alrededor de unas 5 palabras claves. Ya les voy a enseñar cómo accedemos a las palabras claves, cómo buscamos eso, pero es para poder hacer la gran área temática, lo hacemos como les estoy mostrando. Elijo mi ciencia, mi disciplina, y dentro de mi disciplina, una vez que la he seleccionado, entonces voy a buscar entonces la subcategoría. Puedo decir, bueno, me gustan varias, puedo sacar varias de esas y decir, bueno, me quedo entre estas tres, entre estas cuatro, me gusta, las organizo en prioridades. Como que la que más me gusta sería esta, la que menos me gusta esta, ¿vale? Una vez que yo ya he hecho eso, ¿listo? Una vez que yo ya he hecho eso, entonces yo ya tengo, estamos como construyendo nuestro paraguas sobre el que nos vamos a cobijar. Entonces, tengo ya claro mis palabras clave. Tengo las grandes palabras claves. Entonces, yo ya, por ejemplo, podría decir, ok, mi línea de investigación es la psicología clínica, pero ustedes con eso no saben qué palabras específicamente son. Es como si yo dijera, Alejandro, hay muchos Alejandro, pero muy poquitos Botero y muy poquitos Botero Carvajal. Los hay, o sea, los hay. Pero lo importante de ustedes es que ustedes me digan, vea, mi nombre es tal, pertenezco a tal programa y mi nombre como de árbol de búsqueda va a ser la medicina interna.
dentro de medicina interna mis palabras claves son esta y esta. O sea, van a poner el apellido, como su familia. ¿Se entiende? Entonces, al buscar medicina, pues no estamos diciendo mucho, pero ya por lo menos estamos dentro de una, los voy a poner así como para que lo vean un poco más claro. Esta herramienta todavía no se las voy a explicar, solamente es como para que me entiendan un poco. Esta es la forma que tiene la ciencia, los diferentes colores que van a empezar a aparecer. Digamos que lo que representa es una área, una gran área de búsqueda. Vamos a ver qué carga. Bueno, mientras carga, bueno, aquí tenemos, esperen que yo no sé esto que es, ya, calmado. Entonces, si ustedes notan, esto tiene una forma redonda con un huequito en el centro, ¿no? Y hay diferentes colores, ¿vale? Entonces, cuando ustedes dicen medicina, entonces ustedes se ubican en uno de estos colores. Ya con eso ya estamos logrando algo, como en términos de territorio, de representación de la ciencia, ya estamos en algún lugar. Entonces, medicina, estamos por acá, psicología, por acá, y así, y así, y así, y así, y así, ¿vale? Entonces, cuando ustedes eligen un área, necesitamos ser mucho más específicos, mucho más específicos. Necesitamos entonces una subcategoría, una subárea, como que me voy a ocupar de... hay muchos que les interesa la medicina, sí, pero habrán pocos que les interesa eh, digamos, a ver, aquí en Artes y Humanidades, la arqueología. Habrán muchos que les interesa la arte y las humanidades, pero muy pocos que les interesa la arqueología. ¿Listo? Esa es como la línea. Entonces, lo más importante ahorita es, cuando ustedes me dicen pertenezco a tal programa, me están diciendo la categoría. Y la primera palabra que van a usar a continuación sería la subcategoría. Ustedes van a decir, mi categoría de investigación es esta, la medicina, la psicología, etc. Mi subcategoría de investigación es tal. ¿Listo? Hasta ahí es la primera parte de lo que vamos a hacer. Y ahorita vamos a ir mucho más al detalle, mucho más a profundidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Este es el Journal Ranking, que tiene muchas utilidades, como les digo, les sirve para mirar las revistas que están indexadas, y con eso saber si pueden pensar también en unas alternativas de, voy a leer así como leo Facebook, voy a empezar a tener un hábito de leer por lo menos resúmenes abstract de esta revista, que habla de mi tema, de lo que me gusta y tal. Entonces estoy como al día en cosas. Y lo segundo, entonces, es, vamos a escribir descriptores en ciencias de la salud, por el DESC, ¿vale? Descriptores, colocan así, DESC, ciencias de la salud, y van a lo que es el DESC. ¿Qué es el DESC? Nosotros estamos en la Facultad de Salud. Eso nos lleva entonces a ¿cómo se nombra en mi comunidad, o sea, en la salud, este término que a mí me interesa, esta palabra que a mí me llama la atención? Entonces, vamos a darle aquí donde dice consulta el DESC y se fijan que les aparezca en español. Les puede aparecer en portugués, les puede aparecer en inglés, lo ponen en español y luego de que lo ponen en español, entonces ustedes ya empiezan a buscar el término que, entonces supongamos que alguno dice, me interesa las heridas. Bueno, por ese término de heridas hay 16 descriptores diferentes. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a empezar a revisar cuál es el descriptor que me describe, valga la redundancia, lo que a mí me interesa.
¿no? Entonces yo digo, bueno, yo estoy en la medicina de emergencias, en el cuidado crítico o en la enfermería en el cuidado crítico, en UCI, y dentro de eso me interesa, por ejemplo, las infecciones de las heridas quirúrgicas. Ah, perfecto, listo, ya tengo otra palabra clave. Y voy a seguir explorando. Y si tengo alguna duda, ¿vale? Si tengo alguna inquietud, entonces yo lo que voy a mirar es, estos son los diferentes sinónimos. A veces no me aparece por una, me aparece por otra. Como que estoy buscando esto, pero, ay, mira, me gusta esto que estoy leyendo. Y la definición en español es la que me va a permitir a mí saber si eso que estoy buscando es lo que realmente me interesa. O sea, yo estoy hablando de infección que ocurre en el sitio de la incisión quirúrgica. Ok, ¿de eso es lo que me interesa? Sí, sí, sí. Entonces lo que voy a hacer es copiar ese descriptor, control C, y en un archivo de Word, pues en este del proyecto que tenemos acá, pues ya voy a tener una especie de título. Entonces me interesa esto, ok. ¿Qué más me interesa? Y voy a seguir explorando, ¿vale? Voy a seguir explorando. No todas nuestras palabras van a estar, o sea, ustedes pueden buscar y no aparece el descriptor. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Empezar a buscar de forma un poco más general, ¿vale? Un poco más general. ¿A qué me refiero con más general? Que de pronto, digamos, supongamos que depresión no aparezca, entonces voy a buscar afecto, voy a buscar emociones, voy a buscar de una forma un poco más abstracta, sinónimos, voy a explorar un poco esto para empezar a darme cuenta de cuáles pueden ser las diferentes palabras que puedo utilizar. Entonces, queda claro lo que vamos a hacer. Buscamos área de interés, área, subárea y palabras claves que nos interesan. ¿Vale? ¿Cuántas palabras claves? Por lo menos unas 5 palabras claves, de 3 a 5 palabras claves. No, que es que no me interesan más de 3, o sea, con 2 palabras claves, perfecto, pero por lo menos que tengas claro qué elementos te gustan, qué cosas de tu ciencia, de tu disciplina te gustan. ¿Listo? Y con eso, digamos que vamos a reducir un poco el ruido en términos de mi profesor dice que es de esta manera, mi otro profesor dice de otra. Vamos a utilizar un mismo criterio, que es cómo se nombra en las ciencias de la salud este tema que a mí me interesa, ¿vale? Y lo otro que también voy a hacer es copiarlo en inglés. ¿Y por qué lo vamos a copiar en inglés? Lo vamos a copiar en inglés porque la mayor parte de la producción científica se produce en inglés. Por lo tanto, nosotros tendríamos que buscar en inglés en mayor medida y hacer traducciones cuando no entendamos en español, pero siempre utilizando como red para capturar artículos potentes inglés. Entonces aquí viene un tip y es, cuando tenemos, como ven, esta tiene 3 palabras, ¿vale? Si ustedes lo introducen así en el buscador, va a traerle resultados por cada una de esas palabras. Entonces, para que me traiga resultados que esas 3 palabras se entienda el buscador, mira, lo que yo necesito es que me traigas es infección de la herida quirúrgica como una sola palabra. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle unas comillas. ¿Listo? Con las comillas, lo que yo estoy garantizando es decirle al buscador, es una sola palabra la que quiero tener como resultado. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, quisiera, por lo tanto, aquí buscar, tráigame resultados de una palabra y otra palabra, es lo que necesitaríamos aquí agregarle de tema de interés. Entonces yo podría decir, bueno, ¿qué otros elementos me pueden llamar la atención? La infección
Y supongamos que yo diga, ¿será que tiene alguna relación tener una infección con la cicatrización? Y ese es mi tema, me interesa mirar esa relación. Si hay infecciones, el proceso de cicatrización, cómo se da y todo ese tipo de cosas. Entonces yo puedo decir, bueno, me interesan esas dos cosas, ¿vale? Y las puedo... Nosotros somos pues colombianos y como colombianos pues tenemos muchas facilidades para crear lenguaje, somos narrativos, contamos. Entonces, como contamos, pues es fácilmente empezar a ver relaciones entre palabras, entre cosas y entonces entre conceptos. Entonces, supongamos que esas sean las que nos interesen. Entonces, como son lo mismo, dos palabras, entonces comillas. Pero ¿qué pasaría si fuera una sola palabra? Como por ejemplo, pues aquí no hay, por lo menos así de rapidez. Supongamos que sea, bueno, esta, injuries. Ahí no necesitamos colocar comillas. Solo vamos a poner comillas cuando sean dos o más palabras, ¿vale? Dos o más palabras, comillas, para decirle al buscador que nos traiga los resultados que necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Ya con esto hemos dicho, uno, mi área, mi subárea y mis palabras claves. Ahora, ¿qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar, también vamos a irnos a la Santiago de Cali y vamos a utilizar la biblioteca. Entonces, vamos a ir a la biblioteca y en la biblioteca vamos a irnos directamente a Scopus. Entonces a ustedes les va a aparecer algo como esto. Entonces ustedes aquí introducen lo mismo que ustedes introducen para ver sus notas. Es lo que introducen acá. Con esto ustedes ya ingresan a casi que al 80% de lo que se produce en ciencia en el mundo. Entonces lo que vamos a hacer es coger nuestras palabras claves, ¿vale? Coger nuestras temas, digamos, de interés y vamos a ver cómo podemos hacer un estado del arte bien interesante, bien chévere, que lo podamos ver incluso de manera gráfica. No sé si ustedes han visto las nubes de palabras. Las nubes de palabras como, a ver, les pongo un ejemplo aquí de nube de palabras. Algo como esto, ¿sí? Algo como esto. Ustedes lo puedan ver, ¿no? Ver gráficamente. Una imagen vale más que 1000 palabras, entonces chévere que ustedes puedan en sus proyectos, digamos, de investigación, en su estado del arte, terminar presentando, por ejemplo, como se muestra en la gráfica 1. Y la gráfica 1 pues tienen las palabras más frecuentes que están presentes en los artículos de investigación en esa temática que a ustedes les interese. Entonces vamos a, como ejemplo, voy a tomar las dos palabras que estábamos utilizando anteriormente. Entonces, importante. Uno, loguearse. Si no tienen una cuenta, ¿vale? La pueden crear, es completamente gratis. Súper sencillo, se loguean. Entonces yo voy a hacer lo propio, me voy a loguear en mi cuenta. Es importante loguearse, porque eso brinda un histórico de búsquedas. Es decir, que si tuviste que irte, no pierdes no tienes que, puedes ir a tu histórico de búsquedas y volver sobre lo que estabas trabajando. Entonces, ya logueado, ¿vale? Vamos a darle clic donde dice avanzado. Ah, bueno, mentiras, no nos vamos tan avanzados todavía. Vamos a hacerlo sencillo, sencillo. Entonces, voy a poner aquí la primera palabra clave que me interesaba, ¿no? Entonces, digamos que sea esto. Entonces, yo quiero mirar qué hay en esto. Y aquí le voy a agregar una, voy a utilizar, como son dos palabras, entonces necesito agregar para una siguiente palabra. ¿Listo? Entonces vamos a copiar la siguiente palabra.
y la ponemos acá. ¿Cuál es la diferencia entre los diferentes operadores booleanos? Cuando yo le digo y, estoy diciendo que me traiga resultados que tengan al mismo tiempo los dos elementos. Eso es como una teoría de conjuntos. Es decir, cuando le digo que me traiga por este resultado, él me va a traer todos los artículos que están o que tienen dentro de su título, resumen o palabras claves. Ustedes pueden buscar por más cosas, pero yo les sugeriría que lo hicieran allí, por título, resumen y palabra clave, que tengan este conjunto, ¿listo? Esta unidad, todos los resultados. Cuando yo le digo y, le estoy diciendo que me traiga estos resultados y estos resultados. Es decir, un artículo que tenga en su título, en su resumen, en sus palabras claves, al mismo tiempo, porque dije y, al mismo tiempo, las dos unidades, ¿sí? Las dos palabras que estoy buscando. ¿Listo? Entonces, si yo quiero eso, perfecto. Un artículo que me traiga resultados que tengan al mismo tiempo las dos palabras claves. Si yo, por el contrario, digo, no, yo quiero que me traiga resultados separados. O sea, muéstrame resultados tanto de una como de otra. ¿Eso qué significa? Que voy a tener mucho más resultado al final. Por ende, la recomendación es utilizar el OR, ¿vale? El O solamente cuando tenemos sinónimos. Es decir, yo sé que esta palabra también se puede encontrar de esta forma. Entonces, ¿aquí qué viene? Yo podría, por ejemplo, entonces volvemos a los descriptores en ciencias de la salud. Supongamos que en los descriptores en ciencias de la salud, yo cuando ingresaba, ustedes veían ahí, Profe, ¿sí? una pregunta. Dale. ¿Las palabras claves son los mismos descriptores? ¿Sí? O sea que ¿Sí? es que me perdí. Dale, dale. No, tranquila. Busco mis palabras claves antes de hacer la búsqueda y las convierto en descriptores para que sea más preciso. ¿Es más o menos eso lo que se hace? Eh, sí, digamos que el aspecto como fundamental es que algunos de nosotros no tenemos muy claro todavía cuáles son nuestros descriptores o palabras claves. ¿Bien? Entonces, lo que me interesa a mí es, como primer resultado, digamos, de aprendizaje, es que ustedes tengan sus palabras claves definidas, ¿vale? Entonces, definir nuestras palabras claves es importante, saber si tengo dos, si tengo tres. Lo de la categoría y subcategoría del Simago Journal Ranking eh, es más para que muchas veces nosotros no sabemos realmente cuál es la sombrilla que nos cobija. O sea, yo estoy investigando en esta gran categoría, en este gran mar, océano de conocimiento. A mí, digamos que yo ya puedo como tomar una postura. O sea, yo me llamo Alejandro Otero y mi océano de conocimiento es la psicología clínica y, ¿vale? Y las demás palabras claves. Entonces, con esto, lo que se pretende es que ubiques esas palabras claves y esas palabras claves las vamos a utilizar para ir de pesca. O sea, vamos a ir a capturar qué se sabe sobre este tema que te interesa, qué no se sabe sobre este tema y al identificar eso que está en vacío, entonces vamos a proponer nuestra propuesta de investigación. O sea, va como en una lógica de piezas de ajedrez o piezas de dominó, donde encuentras el vacío y simplemente echas a andar. En el planteamiento del problema, encuentras artículos que mencionan por qué es importante estas dos palabras claves. ¿Por qué es importante este tema? ¿Qué se sabe sobre este tema? ¿Qué no se sabe sobre este tema? Para que tú termines siendo una experta, digamos, en este tema. Que con eso tú puedas ir a encontrar artículos. Entonces, este paso del desk
es para que tú te ubiques en el terreno, como que el mapa lo delimites, digas, como si fuera una frontera invisible. Tú dijeras, bueno, me voy a ocupar de este pedacito de mi disciplina, ¿vale? De este pedacito de mi ciencia es lo que me interesa. Ahora, ya que sé cómo se dice en mi comunidad científica, voy a ir a buscar qué se ha dicho sobre este tema y cómo se ha investigado en este tema y pistas relacionadas a formas en las cuales yo puedo recolectar datos en este tema. ¿Listo? Entonces, no sé si con eso es más claro o quedaste más confundida. Yo, cuando dijo delimitar, lo entendí. Ah, bueno, entonces ya con esto, digamos que con esto nosotros decimos, sí, yo a veces creo que me sobreexplico de más, pero entonces, para que quede así súper preciso, nuestras palabras claves, las tenemos ya en inglés, como esto busca en inglés, entonces ya las ponemos en inglés y utilizamos el OR cuando sabemos que existen sinónimos. Sinónimos eh, para esa búsqueda. Entonces, como lo busqué en español, ¿sí vieron? Aquí me va a parecer que no está. Entonces, si lo pongo en inglés y lo consulto, voy a hacer por los asteriscos, de las comillas. Listo, entonces aquí lo tenemos. Y estos serían los posibles sinónimos de las formas distintas en las que se puede encontrar también. Es decir, hay personas que lo escriben Wund, Helling, y otros lo escriben Helling, Wund, otros Hellings, Wund, y otros, ¿vale? Entonces, estos sinónimos los podemos utilizar en el Scopus, acá, como agregar una nueva y copiar cómo aparecería el sinónimo. Entonces, en vez de ponerlo I, voy a ponerlo O. Es decir, tráeme resultados de esto y de esto o esto o esto o esto, que serían los diferentes sinónimos. Pero como no estamos haciendo, eso es cuando ustedes quieren ser muy rigurosos en la búsqueda. Así tráigame todo lo que hay por estas palabras claves. Pero ahorita lo que vamos a hacer es una aproximación, o sea, una exploración general, una exploración rápida, y entonces nos vamos a quedar con que nos traiga resultados de esa gran palabra y de esta otra gran palabra, ¿vale? Y entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar en Search. Y una vez que le damos Search, entonces él nos va a traer todos los resultados, es decir, con esto vamos a armar nuestro estado del arte. Súper sencillo, súper fácil, súper rápido. Entonces, miren, de una vez, tenemos 3.522 documentos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros a continuación? Nosotros podemos seleccionarlos todos, ¿listo? Absolutamente todos, y exportarlos, elimino todo esto de los formatos, las citas, todos los elementos de citación, ¿listo? Lo dejo como un Excel, ¿listo? Y le digo que me traiga solo las keywords indexadas, ¿vale? Y una vez que he hecho esto, lo que hago es exportarlo, ¿listo? Con eso vamos a poder hacer nuestra nube de palabras, solo haciendo eso, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetirlo. Me dan los resultados, apenas me dan los resultados, marco todo, reporte RIS, elimino todos los formatos de citación y solo dejo que me traiga las keywords indexadas, es decir, los tesauros. ¿Para qué? ¿Con esto qué ganamos? Eliminar todos esos sinónimos. Ah, no, es que aparece también con S, sin S, aparece primero una, luego la otra palabra.
Cuando ponemos las keywords indexadas, lo que estamos diciéndole es, tráigame todo, tanto las plurales como las singulares, como todo, absolutamente todo, y lo descargo. Eso me va a descargar como un formato Excel. Ese formato Excel luego lo vamos a utilizar. Ahorita no se los voy a explicar, ¿vale? Nos vamos a concentrar en algo que lo hace la plataforma por sí sola. Y es el hecho de, aquí este botón, miren, quité el todos, ¿no? Quité, estaba así, y lo que hice fue eliminar aquí, y le voy a dar aquí donde dice analizar los resultados, ¿vale? Con darle clic en este botón, ustedes van a hacer su estado del arte de uno. Entonces ya lo van a ver. Entonces, por ejemplo, su estado del arte les va a permitir entonces a ustedes decir, por ejemplo, ¿en qué fuentes se publican? O sea, ¿en qué revistas están la mayoría de artículos relacionados a la temática? También la primera vez que se empezó a hablar de este tema, pero ojo con esto, no es la primera vez en el mundo, es la primera vez que se hizo dentro de una revista indexada, o sea, dentro de una comunidad científica, con arbitraje, rigurosidad, bueno, todo esto. Entonces, ustedes pueden mirar estos datos como ustedes lo quieran, ¿vale? Por ejemplo, aquí estaba esperando que cargara, pero ustedes pueden, por ejemplo, exportar las gráficas, ¿listo? Y ponerlas. Entonces, su estado del arte puede tener gráfica 1, donde muestra el comportamiento de los artículos. Entonces, el primer artículo, los primeros artículos fueron de 1963 y cómo, digamos, entonces uno con esto uno dice, bueno, esto es una temática que es interesante o no es interesante, ¿vale? ¿Va en incremento o va en decremento? Entonces ustedes dicen, uno pues no necesita puede ser un PhD en estadística ni en salud pública para darse cuenta que esto tiene claramente una tendencia que va creciendo a medida que, y por ejemplo, fíjense en esto, ya hay 25 documentos 2020, pese a las condiciones en las que nos encontramos, ¿vale? Esto terminará igualmente alto, ¿vale? Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, decir, listo, con esto dar cuenta de un estado del arte de, bueno, la primera vez que se mencionó este tema fue en 1963, ha tenido un comportamiento incremental a lo largo de los años. Por ejemplo, en lo que va del 2020, es decir, a hoy, 25 documentos se han indexado en Scopus. Ustedes también pueden hacer la lectura, por ejemplo, ustedes dirían, bueno, yo quiero hacer un posgrado en eso, o sea, yo quiero irme a formar en eso, quiero ser el experto en eso. ¿Qué autor, no? ¿Qué autor tengo que incluir en mi marco, en mi estado del arte? Pues el que más ha publicado, que es este señor, Gottrup. Si yo no lo tengo en mi estado del arte, significa que yo me estoy perdiendo del que más ha investigado en esa temática. Bien, entonces, eso para mirar por autor, pero también, y si ustedes le dan clic aquí, pues la gráfica se muestra grande acá, ¿listo? Y ¿dónde está la afiliación? Dice que está en esta universidad. ¿En qué países? Estados Unidos. Bueno, ese tipo de cosas son las que ustedes pueden decir, bueno, me interesaría irme. ¿Qué tipo la mayoría, digamos, de artículos son artículos? Hay 353 revisiones, hay 85 papers de congresos, ¿vale? Entonces ustedes pueden hacer una caracterización súper rápida de el estado del arte del problema, en términos de quiénes son los autores de referencia, si es un tema pues, de interés o no, cuándo fue la primera vez que se publicó, en qué revistas, digamos, que se publican esos manuscritos, la mayoría.
También, si ustedes, dónde están agrupados, digamos, los diferentes tipos de comunicaciones científicas, ¿listo? Entonces, con eso, digamos que ustedes pueden tener un amplio espectro. ¿Quiénes son los que son los dueños, pues, y señores de esto? Pues, medicina son los que más publican, ¿sí? Esto que usted nos está mostrando permite contextualizar la investigación. ¿Se puede incluir dentro de la contextualización? Sí, sí, claro. Esa es como la intencionalidad, que tú puedas a partir de este rápido eh, como espectro gráfico, situarte. Como que mi tema tiene tanto de ancho como de profundo y normalmente se concentra más en Estados Unidos y entonces podría empezar a revisar. Y lo otro interesante es que tú le puedes dar clic, digamos, al autor, por ejemplo. Si tú dices, no, pues listo, voy a entonces a citar directamente al autor principal. Entonces voy a tomar, digamos, a los 3 primeros, que son los que más han escrito sobre este tema y los voy a enumerar. Entonces voy a darle clic a este autor y él automáticamente Scopus me va a mostrar los artículos que están indexados, los 15 documentos que él ha publicado en esa temática. Lo interesante de esto también es que, por ejemplo, mira que este es un autor que no volvió a publicar. No sé si siga vivo o no siga vivo. Bueno, hay muchos factores ahí. Pero la última publicación fue de 2009. eh, y uno, en términos bueno, mirar qué tan recientes, y normalmente nos dicen los últimos 5 años, ¿no? Los últimos 5 años tratar de, pero dentro del número de papers publicados, pues este es un autor que ha publicado un gran número y por eso lo puedo incluir. Es como la razón para uno defender por qué tiene o no tiene un autor. Lo otro también interesante de esto es que cuando ustedes les llama la atención algún documento, alguno de estos en particular, ustedes pueden ir a documentos relacionados y lo que va a hacer Scopus es como si fuera una bola de nieve. Entonces ustedes encuentran un artículo que les llama la atención y al darle clic en documentos relacionados, él les va a sugerir los documentos que han sido o han citado ese artículo o que también hablan del mismo tema que de pronto no lo habían contemplado o no les apareció en los primeros resultados. Otro aspecto interesante también son las palabras claves. Ustedes pueden aquí donde dice Keyword, darle clic y explorar el conjunto de palabras claves, que a veces uno dice, bueno, pues tengo mis palabras claves, pero quiero mirar qué otras palabras claves. Entonces, estas palabras claves que les muestran aquí son las palabras claves que se están utilizando al interior de esos 15 documentos que están aquí citados. Entonces, ¿qué es importante como para ir resumiendo un poco lo que hemos hablado? Es, número uno, saber el lugar en el cual yo estoy situado. Para poderlo hacer, entonces vamos a utilizar 3 herramientas. Uno es el Simago Journal Ranking para saber cuál es mi área y subárea de investigación. Y voy a utilizar el DESC, los descriptores en ciencias de la salud, para buscar palabras claves o descriptores. Y una vez identificados esos descriptores, voy a venir a Scopus a buscar artículos que sean artículos que a mí como investigador me gustaría hacer. O sea, este artículo es como uno de los que a mí me gustaría replicarlo. Ejemplo, este artículo del 2000, yo normalmente tengo esto organizado por defecto, si no estoy mal, pues viene por relevancia. Yo lo tengo organizado por mayor citación. En ese orden de ideas, significa que el artículo más citado del autor es este artículo.
¿Qué implica, digamos, la citación? La citación son citaciones al interior de Scopus, es decir, son citaciones que se han utilizado en artículos más recientes. O sea, este es 2003, pero si yo doy clic en las citaciones, me puede llevar entonces a artículos más recientes que utilizan este artículo como evidencia para dar su argumento, su mensaje. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes con estas van a tratar de identificar por lo menos unos 5 artículos que sean como esos artículos que ustedes dicen, me encantaría hacer una investigación como esta investigación, como la están planteando aquí, ¿vale? Y, ¿qué va a suceder? Entonces, miren, por ejemplo, 2020 ya tiene una citación. Entonces, ustedes pueden decir, ah, no, listo, yo quiero mirar el contexto en el que está siendo citado, bueno, etcétera, pero lo importante aquí es que tienen la estrategia de bola de nieve para encontrar artículos, sea como les acabo de mostrar, por documentos relacionados o por citados, pero darse como esa tarea, ese permiso para encontrar unas investigaciones interesantes en el tema que a ustedes les interesa y que les dé como esa inspiración, ¿no? Como ese matiz. Por ejemplo, tengo la intención de hacer una caracterización de adicción en la universidad. Entonces voy a mirar qué otras investigaciones hay en este contexto, cómo lo han hecho. Me doy cuenta que quizás hay un instrumento que yo no conozco, hay una metodología de recolección de datos que no conozco, que me va a nutrir a mí y puedo utilizarla. Entonces, si ustedes notan, pues esto casi que vamos como a la carrera, ¿no? Vamos muy, muy rápido. ¿Por qué? Porque lo que les voy a pedir es que descarguen todos, ya saben por dónde van a descargar, descargan el formato de proyecto y en este formato de proyecto, en el título, ustedes van a colocar sus palabras claves, eso puede cambiar después, pero en últimas es como, bueno, de esto va mi proyecto, estas son mis palabras claves, mis categorías o mis variables, dependiendo del diseño que vayamos a tomar, de interés. Ahora, ¿qué voy a hacer a continuación? Pues voy a empezar a situarme, a leer los mejores artículos, esos que me gustan muchísimo leer. No lean artículos que no les llamen la atención, o sea, lean el título y el resumen. Si el título no les gusta, pues ya lo sacan. Si el resumen les llama la atención, pues siguen leyendo. Muchos de los artículos que van a encontrar aquí están en inglés, entonces, si por ejemplo, ¿vale? Si por ejemplo, la mayoría los pueden descargar a texto completo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacen? Aquí donde dice, supongamos que sea este el que les llama la atención. Ver dónde está publicado. Entonces, automáticamente nos redirige a donde está publicado. Y entonces aquí está el artículo que yo puedo descargar a texto completo. Entonces voy a darle, digamos que descargar a texto completo. Descargar el artículo. Bien. Pues cuando ustedes dicen, muchachos, ah, no, es que pagamos una matrícula súper cara, bueno, gran parte del dinero de su matrícula se va para que ustedes puedan hacer esto de forma gratuita, ¿vale? Puedan acceder a gran parte de la publicación recién así fresquita, recién publicada. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no lo pueden descargar? O sea, ustedes le dan clic, porque puede pasar, le dan clic y no les descarga. Entonces, lo que van a utilizar, van a buscar el DOI del artículo. El DOI es como el número de cédula del artículo, que siempre lo van a encontrar. Solo es buscarlo. Por ejemplo, en este caso, aquí lo tenemos. Lo vamos a copiar. Lo vamos a copiar. Si me está dando líos esto. Entonces, voy a volverme aquí. Cierro aquí. Y aquí, digamos que lo tengo más fácil.
¿vale? Control C y vamos a colocar sí. Esta es una plataforma que va a remover las barreras contra la ciencia, es decir, aquellas universidades que no tienen suficiente dinero para pagar lo que ustedes pagan y que no pueden acceder, digamos, a estos recursos. Entonces, está esta página para remover, digamos, esas barreras en la ciencia. Entonces, pegamos el DOI que acabamos de copiar. El DOI, como ustedes notan aquí, es el número de cédula, es un número único, exclusivo, que viene dando información sobre el nombre de la revista, el año, el número y demás. Dejan abrir. Y ella es la promotora, es una activista. Entonces, gracias a esta chica, pues está eso al servicio de todas las personas. Entonces, no hay excusa para no acceder a nuestros manuscritos de interés y poder hacer un trabajo juicioso. Es decir, que ustedes cuando hablen sobre su tema, hablen basados en la mejor evidencia que existe y sobre todo apasionados porque les gusta ese tema, ¿no? Porque es algo que les llama muchísimo la atención. Entonces, ¿qué elementos vamos a incluir para ir como avanzando? Decimos hasta el momento que vamos a leer vamos a leer para investigar, es decir, no vamos a leer por leer. Vamos a fijarnos en que cuando leemos, vamos a tratar en esa lectura de extraer la idea que nos llama la atención. Ejemplo, ¿cuál es la utilidad que tendría este artículo para mi investigación? Y simplemente lo escribo. Supongamos, seleccioné este artículo por el instrumento, ¿vale? Algo un tanto borrador, ¿vale? Pero que va a terminar configurándose en términos de una idea que tienen ustedes y una idea que tiene el autor, que es sobre la cual ustedes se basan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a colocar eso? Aquí donde dice marco teórico y estado del arte. Entonces, van a ver algunas ideas de ese artículo que están leyendo, ¿vale? Están leyendo allí, que lo que va a hacer, en últimas, es indicarles cómo se está investigando ese fenómeno, ese problema, ¿listo? Lo vamos a incluir aquí, vamos a colocar casi que, bueno, voy a hacer también un paréntesis para que también ganemos un poco de tiempo. Cuando ustedes, el Word, ustedes descargan Mendeley, entonces aquí donde dice referencias, ¿vale? En mi Word, ustedes van a ver que tiene ya instalado Mendeley, ¿vale? Entonces, ¿cuál es también lo que les pido que hagan? Descargar Mendeley, ¿listo? Entonces, colocan aquí en internet, colocan simplemente Mendeley, ¿vale? Y con ese Mendeley, ustedes ya algunos lo tienen instalados, otros no. Entonces, la idea es que todos lo tengamos instalados para facilitarnos muchísimo la vida. ¿Cómo nos facilita la vida Mendeley? Primero, se crean una cuenta, igual que con esto está integrado, es decir, la misma cuenta que crearon para Scopus, es la misma cuenta que pueden tener para Mendeley, igualita. Y una vez allí, pues se loguean, esto funciona muy similar al Drive. Este es el Mendeley Web, es decir, online, aquí está. Y se loguean y acceden a loguearse a su Mendeley de escritorio. Entonces, cuando le dan descargar, van a descargar la aplicación de escritorio. Yo la verdad desconozco si hay Mendeley para celular, pero ahí viendo las opciones de descarga, sí está. O sea, ustedes pueden tener Mendeley en su celular, en su tablet, bueno, cualquier dispositivo. Entonces, ustedes aquí en Mendeley van esos artículos que son los que les interesan un resto, que les gusta mucho, cuando los estén revisando, cuando estén en Scopus, pues supongamos que sean esos los artículos que les interesan, el 1, el 2 y el 3, supongamos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Aquí donde dice RIS Sport,
nuevamente, que era el que habíamos hecho, que quitábamos todo esto y tal. Eso mismo, pero lo vamos a utilizar para que nos sirva para el Mendeley. Entonces, aquí cambiamos un poco. Aquí sí dejamos la citación, porque nos interesa que aparezcan estos datos para que, ¿qué hace Mendeley? Mendeley hace esto, chicos. Entonces, por ejemplo, supongamos que colocan, la droga es mala, no sé. Y entonces ahí viene la citación. Yo lo tengo en Vancouver porque ahorita estoy entregando cosas en Vancouver. Para los de psicología de APA, entonces van a ponerlo en función de lo que tengan. En Vancouver, entonces digamos que la droga es mala, ¿cierto? Eh, y que dice insertar citación. Entonces él les dice cuál es el autor que van a tomar y supongamos que yo diga que es este, le doy OK, bien. Entonces él automáticamente lo va a poner en el formato Vancouver, la citación, ¿listo? Y cuando yo le doy a esto referencias, escribo referencias y le digo insertar bibliografía, entonces él me lo va a poner en el formato Vancouver de una vez. Entonces me ahorro tiempo súper valioso. Por eso es importante Mendeley, que lo descarguen, que lo tengan. Yo la siguiente vez que nos veamos vamos a trabajar un poquito Mendeley, como para resolver algunas inquietudes respecto a esto. Funciona para Mac y funciona para Windows y creo que para esos dos. No sé si también está para Linux y demás, pero por lo pronto importante tenerlo, les ahorra muchísimo tiempo. Eh, y nada, si un profesor les dice, no es Vancouver, me equivoqué, pues ustedes simplemente cambian aquí supongamos que sea, no sé, APA. Entonces, automáticamente lo que va a hacer es cambiar a formato de citación APA. Antes aparecían los números, ahorita aparece ya en APA. Por eso les ahorra muchísimo tiempo y pues hay muchas más ventajas, pero bueno, por ahora eso. Y con eso que les acabo de decir, entonces, ¿cómo lo hacen para sus Mendeley? Así súper rapidito. Una opción es darle clic aquí, Mendeley, y exportar y ya. Esa es una alternativa. La otra alternativa, por si les pone algún tipo de problema, es RIS, formato RIS, y citación, que aparezca todo esto de la información de citación, exportar. Cuando le dan a exportar les va a aparecer un archivo que solo lo puede abrir Mendeley. Entonces lo único que hacen es como si fueran a abrir un archivo, agregar archivo, y lo cargan y automáticamente él lo que hace es tener toda la información del documento para que cuando lo utilice les pueda aparecer aquí. Fijarse también que cuando tienen el Mendeley de escritorio les aparece herramientas o tools y les va a aparecer instalar el plugin de Word. Eso lo tienen que hacer para que les aparezca como plugin en referencias este apartado de, de Mendeley. Y bueno, y con las Mac, pues hay que permitirle a Mendeley que haga cambios, no sé, en Windows y sí. Pero bueno, hasta el momento, ¿tienen alguna inquietud de lo que les he dicho hasta ahora? Para explicarles entonces qué van a hacer. O sea, qué espero que hagan en estos 15 días hasta que nos volvamos a ver. Todo muy claro. Listo. Profe, una pregunta. Dale. ¿Usted video, esa parte es individual? Pues me gustaría que lo trabajaran como si fueran a hacerlo trabajo de grado. Es decir, no, nos vamos a presentar máximo 3 personas. Entonces, cosa que si el proyecto que al final entregan les sirve a ustedes para presentarse a trabajo de grado 1 y trabajar con su director y que las correcciones pues sean mínimas y cosas así, pues ganamos tiempo todos, ¿no? Gana tiempo la universidad, ustedes. Entonces pensaría que eso. ¿Y cómo vamos digamos, a ir dinamizando pues lo que tenemos que cursar? O sea, el protocolo que les mostraba al principio, este plan de curso.
Ahí, por ejemplo, decía que nos íbamos a concentrar en las modalidades, los diseños de investigación, el plan de análisis, la metodología, las técnicas, bueno, todo ese tipo de cosas las vamos a ir analizando o las vamos a ir agrupando por temáticas afines, es decir, vamos a terminar trabajando los cualitativos como grupo y los cuantitativos como grupo. ¿Para qué? Para que los cualitativos presenten a los cuantitativos y los cuantitativos a los cualitativos y que el asunto se convierta en un asunto de construcción colectiva. O sea, yo lo único que voy a hacer es como mediar en el aprendizaje. O sea, ustedes ya saben, mal, bien, pero el asunto es que esto es entre el aprendizaje de ustedes y yo. Me voy a ubicar en un punto en la mitad, o sea, como de precisar, de que se les facilite un poco más el camino y agilizarlo mucho más. Eh, ¿Y qué? Y lo otro es, entonces les voy a explicar qué es lo que tienen que, entonces, si van a trabajar, trabajan en máximo 3 personas, lo pueden hacer individual, en parejas, o máximo 3, como en trabajo de grado. Lo otro que les iba a decir entonces es, van a construir, o sea, se van a vamos a montar, ¿vale? A montar una, pues me gustaría como para conocerlos un poquito más como eso y que no sea como tan poco humano el asunto de la virtualidad. Me gustaría verlos en cámara. Pueden grabar y subir el video en YouTube privado y me envían el enlace. Que máximo lo vean sus compañeros. O sea, como que solo es como así, como que lo ponemos en el foro. Vamos a tener un foro donde vamos a subir esos links. La invitación ahí puntual es nombre, carrera, hobby, como que me gusta, no sé, me gusta bailar, me gusta dormir, me gusta comer, bueno, etcétera. Como que para uno decir, ah, bueno, es la chica, puede que no me acuerde el nombre, pero es la chica que le gusta comer, o es que le gusta dormir. Una vez con eso, entonces viene como para saber quién es la persona y luego su tema de investigación. Entonces, pertenezco al programa tal, mi área de investigación es tal, mi subárea es esta, mis palabras clave son estas. Y eso, en suma, sería lo que iría en el archivo, en el video de YouTube, ¿vale? Por lo tanto, eso no va a ser videos más largos de 5 minutos, 2 minutos, o sea, no me lo imagino así tan largo, me imagino algo muy corto, sucinto, pues. Lo otro es este anteproyecto. Vamos a ir avanzando sobre este anteproyecto y, por lo tanto, entonces, los artículos, les invito a que abran una carpeta en sus equipos. Esa carpeta que tenga el nombre de su proyecto, no el nombre del curso, el nombre de su proyecto. O sea, las palabras claves, o sea, como que es de esto que habla, ¿no? Tal. Y que cuando le den guardar al proyecto, le empiecen a guardar con la fecha en la que lo están terminando de guardar. ¿Por qué? Porque luego se hace muy difícil hacerle control de cambios. O sea, como que van a llegar trabajos al final, en parcial, en el último corte que dice final, este sí es, cosas así. Entonces, para uno no perderse es guardarlo con la palabra de su trabajo y la fecha. Entonces, hoy es 10 de agosto, entonces se guardaría, supongamos que sea sobre heridas, ese que estábamos hablando ahorita, heridas quirúrgicas y cicatrización, 10 de agosto. Bien, y la siguiente vez que se haga algún cambio, entonces vas a tener en tu carpeta el histórico de los diferentes archivos. Entonces, vamos con los artículos que vamos a empezar a revisar, lo que vamos a hacer es tener en cuenta, número 1, por cada párrafo que escribamos, en cada párrafo debe ir solo una idea, ¿vale? Una sola idea. ¿Por qué es importante esto? Para que aprendamos a escribir. O sea, este es un curso que también dentro de las competencias generales tiene que ver con leer y con escribir.
Entonces, una idea por párrafo, ¿verdad? Solo una idea por párrafo. Esa idea va a ser lo que tú piensas relacionado al artículo o por qué lo estás tomando, ¿vale? Y la evidencia de soporte o la cita. Entonces va a decir algo como lo que decía ahorita. La droga es mala. Por qué es mala? Entonces, la evidencia sería el artículo que, entonces mi interpretación es de que la droga es mala ahorita. ¿Por qué digo que es mala? Ah, bueno, porque es que de 2 de 10 presentan trastornos de la personalidad, supongamos, por consumo excesivo de... Y referencia, ¿vale? Entonces ahí iría el APA que nos estaría como indicando. Entonces, aspectos como claves, como para que vayamos cerrando, que ya tenemos que ir cerrando. Van a video YouTube, 1, y 2, los cinco artículos van a ser por lo menos 5 párrafos. Esos 5 párrafos van a estar en el estado del arte, ¿vale? Van a estar ahí. Que, por ejemplo, estás leyendo y eso que estás leyendo de pronto te sirve para el planteamiento del problema. Es decir, ellos me están indicando cuál es el problema que hay cuando hablamos de este fenómeno. Entonces, yo puedo parafrasear o tomar en cuenta eso. Si mi tema, por ejemplo, es cáncer, entonces en el artículo me dan una idea de cómo puedo introducir el planteamiento del problema. Entonces dicen, por ejemplo, que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. Bueno, puedo tomar eso, ponerlo y a continuación la cita, ¿vale? Entonces voy utilizando lo que voy leyendo para ir nutriendo mi anteproyecto. Súper importante, yo todos los proyectos los voy a pasar por Turnitin. ¿Qué significa Turnitin? Porcentaje de similitud. Copiar y pegar es una pérdida de tiempo para mí. A mí me interesa leerlos a ustedes. Entonces, un elemento importante es no más de porcentaje de similitud del 20%. ¿Listo? No más de ahí. Entre más copiar y pegar, más porcentaje de similitud. Así está bien citado. Así tú copias y pegues y coloques página. Así todo, para mí, me parece una pérdida de tiempo leerte. Entonces, en vez de copiar y pegar, pues procesas la información y entonces la lees y dices, bueno, la idea que tiene este autor es esta, es mi manera de escribirlo, mi manera de decirlo, que siga siendo científico, que siga siendo de mi comunidad, no estoy escribiendo coloquialmente, responsablemente, para entonces que cuando me saquen a exponer, pues yo sepa de qué estoy hablando, porque lo he leído, lo he trabajado, lo he escrito. Entonces, vamos a trabajar en 2 puntos, este proyecto, video en YouTube. Por el chat de WhatsApp va a ser, digamos, que nuestro mecanismo como rápido de comunicación, pero en el Moodle ustedes van a encontrar entonces el foro para que en ese foro carguen dentro de, o sea, vamos a tener esa tarea como de vencimiento más o menos para el día, casi que un día antes de clase, domingo, ¿vale? O para que carguemos todo ahí, cosa que yo me pueda como que sentar a ver los videos, como permearme un poco de cuáles son las temáticas en las que están, para que en 15 días que nos veamos, lo que podamos hacer sea empezar a distribuir los grupos de trabajo. Es decir, estos tienen como afinidades cualitativas, estos cuantitativas, ¿vale? Por la manera en la que viene como escribiéndose el asunto, dándose el asunto. ¿Listo? Obviamente vamos a aprender a hacer todo lo demás que tiene que ver con el planteamiento de la pregunta, los objetivos, pero vamos a ir primero sabiendo en qué territorio estamos, ¿vale? ¿En qué territorio estamos? Tratemos de esos 5 que seleccionamos que nos sean útiles para cumplir ese propósito. Saber por lo menos qué no se sabe, qué no está tan claro. O sea, la meta con este ejercicio es que ustedes terminen de hacerlo y digan,
Ya sé qué es lo que no está tan claro. ¿Listo? Entonces vamos a agregarle eso al video de YouTube, ¿vale? Es decir, toda esa presentación y al final me dicen, y profe, lo que no está tan claro en mi tema es esto, y con eso cerraríamos. Bueno, un placer, chicos. Ya son las 8:30 y esto yo cargo el video a la plataforma o por YouTube, creo que es también sencillo. No, de 4 personas no. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Tú sabes si es posible en este momento que un estudiante se pueda matricular en este curso? Al principio de esta clase escuché que un estudiante se matriculó hoy, pero no sé cómo hizo, porque es que Héctor se quiere matricular en este curso contigo. Sí, ahí el problema que tengo es que hay 50 estudiantes ya. Es Profe, decir, hay o sea, eso ya digamos que no es tanto conmigo, eso es más que lo puedan hacer oficial, o sea, escribirle a la Secretaría Académica y preguntar si es posible. Yo sé que solo son 50 por grupo. A veces se pasan un poquito, pues a veces se permiten como 52, 53, porque no pueden abrir otro grupo, entonces que haga la diligencia. Ah, ok, profe. Está bien, gracias. Vale, listo. Bueno, chicos, entonces, hasta una próxima oportunidad y un gusto de conocerlos, a los que no conocí. Que estén muy bien. Yo por el Gracias, profe. chat les envío todo. Que estén Gracias, bien. profe. Vale. gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias. Hasta luego. Profesor Alejandro, disculpe, antes de que ¿Sí? corte, yo Dime. ingresé creo que 15, 20 minutos tarde, una compañera me alcanzó a enviar el link y me había mencionado que tú ya habías llamado a lista. Ah, Mi sí, nombre es Gustavo Gustavo. Adolfo Vanegas. Sí, espérame, gracias. Yo ahí te alcancé a ver y dije, llegó al final. ¿Hay alguien que haya llegado también? Gustavo. Sí, la verdad me pareció imprudente pues interrumpirte, No, pues ya claro, estabas ahí. claro. No, pero gracias. Está bien. A Gustavo. usted, profesor, muchas gracias. Pase una feliz noche. Igualmente, que estén bien. Profe, ¿puedo hacer ¿Sí? una última pregunta? ¿Sí? Entonces, o sea, para resumir, nos toca subir el video de YouTube así como lo explicaste y ir adelantando lo que es el anteproyecto dentro de 15 Ajá. días. Ah, Sí, listo. sí, Vale, muchas gracias. exactamente. Dale, Listo. igual todos están en el chat de WhatsApp y igual por el Moodle, que algunos van a tener problemas para entrar a Moodle y demás, pero por lo menos por el chat de WhatsApp ir agilizando un poco como todas las inquietudes que vayan surgiendo. Profe, Pero todo, sí. del anteproyecto vamos adelantando, solamente hacemos la lectura de los artículos con el párrafo que nos dijo que analizáramos.